Campeones, sean bienvenidos a este episodio y hoy es una sugerencia que nos han hecho llegar. Vamos a analizar en vivo aquí en este episodio, si nos escuchas en Spotify o a través del canal directamente, Campeones Financieros, vamos a analizar un ETF. Un ETF que es muy popular, que son estos portafolios ya prediseñados, y vamos a analizar uno que yo creo que sí, Omar, es un clásico, es de los principales. No es el que usualmente se analiza, que sería el S&P 500, pero sí el clásico QQQ para ver inversión en tecnología, en empresas de Estados Unidos o que tienen cierta relación con el corte tecnológico. Al menos así inició, aunque ya tenía una cierta evolución. ¿Cómo estás, Omar? Manolo, estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado. Campeones, muchas gracias por la sugerencia que nos dieron. Lo vamos a pasar ahora de acciones a ETFs. Y me encanta la idea, Manolo, de que sea un ETF, pero no el de siempre, no el S&P 500, sino uno tal vez que ha tenido resultados mucho mejores que el S&P 500 en los últimos años y por eso puede despertarle a la chispita del inversionista. Y si invierto en este, ¿cómo me iría? Entonces, un ETF muy bueno, el QQQ, tal vez lo han escuchado, un ETF de Invesco. Ahorita vamos a ver en qué invierte, qué es lo que tiene, si sigue a un índice, si hace gestión activa a detalle. Entonces, la idea de esto es vamos a hacer un tipo de análisis fundamental, pero ahora de un ETF ya muy distinto de una acción, para que vean más o menos cómo lo podemos hacer. Y no supiera ni qué es, yo empezaría buscando en Google tal cual el nombre y a veces le puedes poner ETF Price para que te salga una gráfica básica y veas cuánto cuesta. Ya sabes cuánto cuesta, $347. Un ETF que no es tan accesible, empezó en casi 7,000 pesos y puedes ver cómo le ha ido, y aquí empiezas a partir. Entonces vamos a ver la gráfica de los últimos 5 años, a ver cómo le ha ido. Fíjate, este ETF en junio de 2016, hace justamente 5 años, el ETF valía $104. Fíjate qué locura, en los últimos 5 años tiene un rendimiento de 233%, que si lo sacas anualizado, si lo sacas simple, mira, pues no vas a dividirlo entre 5 para sacar algo simple, y nos da, que será como un 40 y tantos por ciento, un 45% por ahí, anual simple. Y dices, oye, pues esto está bastante interesante. ¿Qué pasa si nos vamos tal vez a la gráfica en Yahoo Finance y lo comparamos con el S&P 500? Yo creo que un buen punto de partida cuando es un ETF que invierte en acciones, pues sería compararlo con el S&P 500. Vamos a hacerlo y vamos a ver a cuál ha ido mejor y si ha habido mucha volatilidad o no. Entonces, mira, vámonos. Aquí viene desde la caída del 2018 y ambos ETFs estaban bastante similares. No había mucha diferencia en los rendimientos. Pero a partir del 2009, que la bolsa no paró de subir, empezó a haber algo muy notorio. Y la línea azul, que es el QQQ, comenzó a subir muchísimo más que lo que es el S&P 500. A tal grado que si tú te vas ahorita, en los últimos 5 años, pues fíjate, 233%, ahorita los 240%, y el S&P 500 en ese mismo plazo ha crecido un 108%, que no está nada mal, y no está nada mal realmente, que dupliques tu inversión en 5 años, un rendimiento de como el 15% anualizado, pero fíjate, el otro dio casi el doble. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un rendimiento anualizado del 30% en los últimos 5 años, bastante alto, Manolo. Entonces, esto definitivamente llama mi atención, y me gustaría saber, ¿será este una buena opción de inversión? ¿Qué es lo que contiene? Y ahorita lo vamos a ver, campeón. Campeones que nos escuchan en Spotify, estamos viendo las dos gráficas y una se ve con crecimiento importante, que es el del Standard & Poor's 500, y otra se ve con un crecimiento, como lo dice Omar, que lo duplica, o sea, un crecimiento muy, muy importante, que es el QQQ. Entonces, hay varias reflexiones aquí que quiero comentar. Uno tiene 500 empresas y el otro tiene 100. Entonces, esa es una diferencia importante. Cuando tú metes a un portafolio 500 empresas, pues ¿qué va a suceder? Pues a algunas les va a ir bien, a algunas les va a ir regular, a algunas les va a ir mal, pero va entonces a diluirse un poco más el efecto, que las 500 me gustan, o sea, a mí me gusta mucho el S&P 500, son empresas sólidas, grandes, pero también tienes una mayor gestión de riesgos porque son muchas, y entonces eso hace que, pues si hay una caída, pues porque a algunas les va mal, tienes tantas empresas que pues, no, la caída va a ser más controlada, pero lo mismo pasa al alza, o sea, el Standard & Poor's 500 en los últimos 10 años pues, trae más o menos un 14% en términos anualizados. Y entonces es muy bueno, competitivo, pero pues tienes este efecto. El otro, al quitarle 400 y tener 100, pues tienes más concentración. Todo ya es muy diversificado, pero como le vaya hasta 100, pues a lo mejor les va bien a 60, 70 y 30 mal, pues ya se puede empezar a sentir un poco la caída. La caída puede ser, la volatilidad puede ser más pronunciada. Y en la gráfica lo vemos. Cuando le va bien, le ha ido espectacular al QQQ, pero también podría tener volatilidad mayor. Algo que yo puedo observar en la gráfica es justo a raíz de la pandemia, abril del 2020, el QQQ un crecimiento fuera de serie. Ha crecido más del marzo 2020
a mayo del 2021 que lo que había crecido en los años anteriores, en los últimos 4 años anteriores. Entonces, también esto me sugiere a mí, Omar, un cambio de rumbo, que estas empresas, ¿qué les está pasando a estas empresas que están dentro del QQQ y que no están dentro del Standard & Poor's 500 o qué tienen especial? Ahorita vamos a analizar qué empresas tiene que crearon este crecimiento tan disruptivo y tan importante. Totalmente. Miren, de entrada, si quieren saber cómo se llama el ETF, las siglas son QQQ, pero su nombre es Invesco QQQ Trust y lo pueden buscar en internet. ¿Qué es lo que yo haría? Hay 2 maneras de analizarlo. La información genérica la puedes encontrar aquí en Yahoo Finance, pero yo siempre les sugiero que se vayan al prospecto, ¿sí? Al prospecto, en español es el prospecto de información pública inversionista, en inglés se llama el prospectus, o puedes buscar el summary prospectus, que es todavía como un resumen del prospecto y va a contener toda la información del fondo. Entonces, ¿qué te parece? Hacemos las 2. Si alguien de manera rápida lo quisiera ver aquí en Yahoo Finance, vamos a ver qué es lo que te ofrece este portal. Y de entrada puedes ver, aquí ya no dice market cap, fíjate cómo en las acciones decía market cap, capitalización bursátil, pero aquí lo cambiaron y ahora dice net assets. Estos son los activos que maneja el fondo. ¿Cuánta lana está en el fondo? Oye, es una locura en ese ETF, 160 billones de dólares. Es un montón. Entonces ya entra tú ves esto y sabes que es un ETF gigante con muchísimo dinero, maneja cantidades enormes. Si quieres ver algunos otros datos, oye, ¿cuánto te cobra de comisiones? Pues aquí también te sale el expense ratio. Te cobran de todo lo que tú inviertes 0.20% al año. Esas son las comisiones que pagas. Muy, muy accesible, fíjate, 0.20% al año. Cuando un fondo de inversión tradicional, pues te puede cobrar el 1%, el 2%, incluso por ahí unos cerca del 3%. Aquí le están cobrando una fracción de eso, que tampoco es lo más bajo. Si lo comparas con un ETF del S&P 500, por ejemplo el VO, es el 0.03%, eso está mucho más bajo, pero bueno, pues ya 0.20%, creo que está bastante decente, sobre todo cuando ves los rendimientos que ha tenido, ¿no? Dices, bueno, pues pagar 0.17% más de comisión vale la pena si voy a ganar el doble. Ahora, acuérdense, estos nada son rendimientos pasados, y no quiere decir que en el futuro vamos a ganar lo mismo, incluso en el futuro puedes perder dinero, tengan en cuenta eso. Entonces viene alguna información, viene algunos múltiplos. Yo personalmente no me fijaría mucho en esto, pero sí me fijaría en los precios, de cuánto ha costado este ETF en las últimas 52 semanas. Lo más barato eran $237 y lo más caro 348. ¿Cuánto estamos ahorita? A 347. Prácticamente estamos en máximos históricos. Ha subido bastante. Viene varias información aquí. Mira, por ejemplo, si te vas donde dice Profile, te sale algo de información del fondo. Te dice qué es lo que hace, en qué es lo que invierte. Pero ahorita, ¿qué te parece? Mejor nos vamos al portafolio y vemos literal qué es lo que tiene. Para eso tiene 2 opciones. Si te quieres ir a la vía rápida, aquí donde dice Holdings en Yahoo Finance, puedes encontrar algo de información. De entrada te dice por sector. Oye, ¿cómo está dividido esto por sectores? Fíjate nada más la concentración aquí. 44% está en tecnología. Prácticamente la mitad del ETF es meramente tecnología. El otro 20%, servicios de comunicación, que también me suena que es tecnología. Consumer cíclica, bueno, a lo mejor es un poco distinto, pero la gran mayoría se concentra en el sector tecnológico. De hecho, este ETF sigue a un índice que se llama el Nasdaq 100, replica el índice Nasdaq 100. Tú también puedes buscar el índice y ver qué es lo que tiene. El ETF va a tener prácticamente lo mismo. Vienen algunos múltiplos y tal vez te gustan las métricas del análisis fundamental en acciones, pues aquí puedes aplicar lo mismo. En promedio, ¿a qué múltiplo se cotiza de ganancias? ¿A cuántas veces ventas? ¿A flujo de efectivo? Interesante. Y si llegara a tener bonos, pues aquí también te aparecería, pero fíjate, no tiene nada de bonos. ¿Qué quiere decir? Su portafolio es prácticamente puras acciones. Entonces, ¿qué hace esto? Que puede ser más volátil, pero los rendimientos pueden ser muy superiores, Manolo. Justo. Y si puedes subir un poquito, fíjense que históricamente se asocia mucho este ETF como tecnológico y justo lo estamos viendo que hay categorías, son las clásicas categorías de bolsa, y el 44% está en la categoría pura y dura de tecnología, pero entonces hay alguien de los campeones nos podría decir, oye, ¿por qué se ve en pantalla que el consumo cíclico tiene 17%, que el servicios de comunicación tiene el 20%? La regla como tal, aquí yo tengo abierto el prospecto, en un ratito se los ponemos, y la regla de este ETF es la siguiente. Y se va a incluir las 100 empresas más grandes, tanto domésticas como internacionales, domésticas refiriéndose al mercado de Estados Unidos, que coticen en la bolsa de Nasdaq. Acuérdense que los países tienen varias bolsas y en este caso que coticen en la bolsa de Nasdaq. También una regla que tiene es que no invierta en el sector financiero. Entonces, esas son las reglas. De hecho, podemos ver que el sector financiero aquí en la pantalla en Yahoo Finance sale 2.37 porque también puede ser como un híbrido, ¿no? Que tenga que ver con el mundo financiero, pero también es más de corte tecnológico y tiene otros rubros. Pero bueno,
Entonces vemos diversificación, sí, pero muy orillado a lo tecnológico, por eso se dice coloquialmente que es empresas tecnológicas el QQQ. Si nos vamos abajo, Mar, justo a lo que ibas a mostrar, ahí tenemos el 10% de, las posiciones, las 10 posiciones principales. Y aquí hay algo que yo siempre me fijo. Las 10 posiciones principales representan el 51.7% de los activos totales. ¿Qué quiere decir esto? Que sí son 100, pero estas 10 representan más del 50% del desempeño y del riesgo de este portafolio. Entonces, a mí sí me interesa mucho cuando veo un ETF que tiene posiciones tan representativas en las primeras posiciones, sí analizar qué empresas son, por varios motivos. ¿Qué tal si tú ya tienes las acciones de manera individual? Pues vas a tener ahí más empalme. Oye, ¿qué tal si una de estas empresas pues no es de tu agrado? Tiene algún problema importante que tú hayas detectado. Entonces, a mí sí me gusta hacer un análisis de las primeras 10. Aquí para los que nos escuchan en Spotify está el listado. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, que sería Google, Tesla, la otra clase de acción de Alphabet, de Google, Nvidia, PayPal y Comcast. Se ve claramente que son estas de corte más tecnológico y ahí está el peso. Apple pesa el 10.70%. Apple, fíjense, simplemente vámonos para pronto. Apple 10.7%, Microsoft 9.63%, Amazon 8.3%. Estas tres acciones, Apple, Microsoft y Amazon, representan casi un 30% del portafolio, entonces es muy importante. Y aquí otra reflexión. Amazon, si la quisiéramos comprar, históricamente en los últimos meses ha oscilado por encima de los 60,000. Microsoft alrededor de 5,000. Apple alrededor de 3,000. Si tú quisieras comprar solamente estas tres por separado, dependiendo del momento que nos escuches, tendrías que tener un portafolio aproximado de entre 65,000 y 80,000 pesos. Aquí, por un valor menor, vas a tener estas tres y otras 97, que sí tienen un peso muy alto, pero bueno, esa es una ventaja de los ETFs. Nos da acceso. Muy interesante, muy cargado. Ya entra, si el 50% de la mitad del ETF está en 10 acciones, hay que tener cuidado con cuáles son y como se llama, analizarlas, porque ya es la mitad, o sea, ya las otras 90 nada más representan el otro 50%, ya es muy poco. Como le vaya, yo creo que incluso las primeras tres, me atrevería a decir el 30%, muy, muy cargado. Que la acción de Apple realmente ya lleva estática bastante tiempo, pero lo que ha sido Microsoft, Amazon en los últimos años ha crecido bastante. Bueno, Apple creció en su momento también bastante, ya nada más un par de meses de estática, pero después de subir muchísimo. Si nos vamos aquí al lado derecho, viene algo de información adicional. Lo que estamos viendo ahorita dice que se enfoca en empresas con gran crecimiento y viene un summary, un resumen del fondo, que básicamente lo que te dice es, este fondo replica el comportamiento del índice Nasdaq 100. Entonces se va a tener las mismas acciones, por lo cual nosotros podemos buscar el índice Nasdaq 100 y ver qué es lo que tiene adentro para ver dónde está el otro 50% restante, porque estamos viendo la mitad, pero cuáles serán las otras empresas. Entonces tenemos de dos, nos podemos ir ya sea al prospecto y buscar el portafolio aquí, que yo creo que sería lo más ideal, porque a veces puede variar un poquito con el Nasdaq 100, o podemos buscar directamente el Nasdaq 100 y ver qué es lo que tiene. ¿Cuál prefieres tú, Manolo? Pues si quieres vamos al prospecto para analizar información ya de manera directa o directamente en la página. Aquí acuérdense que estamos analizando Invesco, que es el proveedor del ETF, es quien lo diseña, ellos lo arman y luego lo vamos a poder comprar a través de las casas de bolsa, que si tú usas GBM, Bolsanet, la que tú uses, eso es independiente. Al final, ¿quién lo hace? Invesco. ¿Dónde lo compramos? En una casa de bolsa o en algún broker regulado. Bueno, pues aquí nos metemos a la página tal cual de Invesco. Si ustedes empezaran desde Google y dicen cómo lo encuentro, lo que les decía ahorita, escriben QQQ Prospectus y luego les va a salir la página, si llegan es la primera, donde ya sale Invesco QQQ ETF, que es donde estamos ahorita. Sobre esta página tú vas a poder encontrar toda la información. Entonces te sale algo de información básica, el rendimiento, aquí te lo comparan con el S&P 500, que es justamente la regla que estamos viendo ahorita, y aquí ya vienen los documentos, fíjate, el fact sheet, que es como el resumen, y el prospectus, que es el prospecto con toda la información. Y otras cosas que ya no tienen mucha información aquí, vamos a abrir estos dos. Yo entré aquí, ya los tengo abiertos, y aquí hay varias opciones. Y entramos aquí al prospecto, que si lo ves es un documento bastante extenso de 99 páginas. Entonces ya de entrada en la primera página te indica lo que estamos viendo ahorita. Va a replicar al índice Nasdaq 100, va a tratar de obtener los mismos resultados. Tiene todas las acciones que tiene el Nasdaq 100. Son muy claros en lo que hace. Están copiando a un índice y por eso las comisiones son más bajitas. Tiene alguna información adicional y pues vamos a ver qué nos va saliendo en el prospecto. Aquí viene un índice. ¿Qué te parece si nos vamos ahora sí que viendo de manera breve qué es lo que maneja?
Dice cuánto tiene el fondo en dinero, 135 billones de dólares de Estados Unidos, un montón de lana, es un fondo muy grande. Viene alguna información de los valores netos del fondo, el porcentaje de las comisiones que lo estamos viendo ahorita. Dice que también paga dividendos y lo hace de manera trimestral. Cada 3 meses, cada quarter, te va a estar pagando el dividendo correspondiente, que realmente, ahorita vamos a buscar de cuánto es, pero realmente las empresas tecnológicas no pagan mucho dividendo, usualmente como que se enfocan en crecer, ese dinero prefieren quedárselo a ellos para reinvertirlo en vez de dártelo a ti. Entonces, mira, aquí sale el yield, este es el dividendo que están pagando, 0.53% del valor del ETF, que haciendo un cálculo rápido realmente es poco. Vimos esto entre ellos, vimos otra vez, sería como $1.50, $1.70 que te están pagando al año, pero dividido en pagos trimestrales por cada ETF que tú tengas, porcentaje bajito por lo que te está explicando ahorita. Justo, y si lo comparamos con el crecimiento que lleva en el acumulado del año, estamos hablando casi un 10% contra ese 0.53, que digo, no siempre va a tener rendimientos positivos, sabemos que eso fluctúa, pero yo usualmente, Omar, me focalizo más en el potencial del sector, del país, de la estrategia, que por el dividendo. A mí no me preocupa tanto la parte del dividendo como el potencial de apreciación, donde usualmente son el mayor potencial, ¿no? Y fíjense, campeones, aquí justo en el documento que estamos viendo, pues es bastante extenso. Vamos a tener, como decía Omar, 99 páginas de información. Si quieres llegar hasta datos muy, muy técnicos, los vas a encontrar. ¿Nos podemos pasar tantito, Omar, al fact sheet, por favor? El fact sheet va a venir acompañado. Ahí está. Cuando tienes este proveedor de ETFs, te van a dar un resumen que viene en 1, 2, 3 páginas, donde todo esto que tienes en el prospecto, vamos a tener lo esencial en este documento. Lo van actualizando. Por ejemplo, aquí vemos información a marzo del 2021. El prospecto traía información, sino lo que ahorita vimos, a septiembre del 2020. ¿Qué información tenemos? Mucha va a coincidir con lo mismo que te dan algunos portales como Yahoo Finance, como Investing. Vemos el nombre del fondo, el ticker, vemos justo tema de rendimientos, vemos el price to book value, price to earnings, vemos muchas de las métricas que están también allá ya resumidas, pero aquí lo bueno es que también vamos a tener la información muy actualizada. Algo que creo que vale la pena comentar, que algunos campeones pueden tener esta curiosidad, estamos viendo aquí en pantalla un gráfico. Lo compara contra otras estrategias. Hace rato lo veíamos contra el Standard & Poor's 500, ahora contra otra que se llama Russell. Pero algo bien importante, campeón, para que luego causa mucha confusión. Muchas veces este fact sheet y también los mismos portales te van a poner el gráfico del ETF, en este caso el QQQ, y también te van a poner el gráfico del índice que replica, en este caso el Nasdaq 100, y no siempre van a ser iguales. Tú vas a decir, oye, Manolo, Omar, pues no que lo replicaba, ¿por qué me están viendo la cara? ¿Por qué no es exactamente igual el rendimiento del ETF con el rendimiento del índice que replica? Pues eso lo dice el nombre. Porque hay comisiones, porque hay una persona comprando, el índice que replica es simplemente un número, un indicador, y el ETF es una persona, en este caso es un proveedor, un portfolio manager de este proveedor, que está comprando, entonces se tarda en comprar, está rebalanceando, por eso puede haber diferencias en los gráficos. Fíjate qué locura, ¿no? Y ahí se puede ver bien clara la diferencia entre las líneas, están empalmadas, pero sí hay ciertas diferencias. Ahora, aquí abajito viene el rendimiento que ha tenido el fondo. Este me gusta mucho porque sí te muestra 1 año, 3 años, 5 años, 10 años y desde que se hizo el fondo. Por ahí he visto otros prospectos que te muestran los últimos 6 meses, el último año y hasta ahí se acaba, a lo mejor tal vez 1, 2, 3 años. Entonces aquí viene el rendimiento anualizado. Puedes ver cualquiera de los dos, realmente va a ser el mismo, el que dice Net Assets o el Market Price. Básicamente lo que te dice es en lo que lleva del año, por lo menos a marzo, el 31 de marzo de 2021, que ahí sí se acuerdan, la bolsa realmente estaba bastante bajista, había números negativos y en ese momento en 3 meses nada más llevaba 1.75 de rendimiento, que realmente eso ahorita ya pasó, ya estamos grabando esto en junio, pero aquí la información todavía no sale y la bolsa ya se recuperó. Pero bueno, en ese plazo que era un momento bajista, en 1 año llevaba 68% de rendimiento, qué locura. Si lo sacas anualizado 3 años, 26%, a 5 años anualizado, 24%, casi 25%, 10 años, 19%, y desde que hicieron el fondo, ahorita vamos a ver desde cuándo lo hicieron, vamos a ir aquí a la gráfica y ver desde dónde hay historia, que parece que sí es desde hace bastante tiempo, porque qué diferencia, ¿no? Del 19 al 9%. Este fondo sale desde 1999, ya esto viene siendo como 22 años de historia, que está bastante decente también el rendimiento. Entonces, 9% desde que lo hicieron, últimos 10 años,
casi 20% prácticamente, más básicamente el doble que el S&P 500, qué locura. Realmente un fondo muy interesante. Y la pregunta aquí, inversionista, que te debes de hacer es, ¿será que este rendimiento lo van a poder seguir obteniendo en el futuro? ¿O qué fue lo que hizo que este fondo creciera tanto? Vamos a tratar de ver de dónde sale todo eso. Entonces, bueno, aquí viene, sí, Manolo. Ahí déjame hacer un comentario breve. Por ejemplo, un inversionista que hubiera participado en este ETF en 2015, 9.53. En 2016, 7.01. Entonces imagínate que alguien hubiera empezado en 2015, hubiera dicho, oye, pues tampoco fue tan atractivo, 9.53, 7.01. Ahorita que luego los inversionistas también meten, oye, pues una Sofía ahorita paga el 10. En ese momento los CETES en 2017, 18 hasta llegaron al 8. Entonces, pues no siempre va a ser la historia igual, ¿no? Por ejemplo, 2018 fue negativo, menos 0.13. De ahí la importancia de que tengas la visión y congruencia con la naturaleza del plazo de las inversiones. Oye, no porque en 2020 haya pagado el 48 o en el último año, como ahorita vemos, 68%, alguien invierte y tiene negativo, puede pasar, o sea, es algo que puede suceder porque la bolsa es muy sensible a ciclos económicos, a temas de cambio de regímenes sociales, hay muchas cosas que pueden suceder y entonces, pues, la historia nos ha enseñado el pasado que tiene desempeños espectaculares, pero no todos los años como en 2018, 15, 16, y por eso es de largo plazo muchas veces esa estrategia. Bien importante, fíjate, Manolo, ahí te puedo contar. Una vez estaba dando una conferencia y una señora ahí en la sesión de preguntas y respuestas me dijo, oye, yo seguí tu consejo y compré el QQQ. Me gustó y lo compré, pero me ha ido muy mal. Me dijo, me ha ido muy mal, yo estoy teniendo pérdidas. Entonces yo le pregunté a la señora, oye, ¿y cuánto tiempo llevas invirtiendo en el ETF? Me dijo, no, llevo 2 meses. Y dije, señora, es que el problema es que este instrumento es para un plazo largo y en un plazo de 1 mes, de 6 meses, de 1 año, pues realmente es muy difícil saber qué va a pasar. Y ya vimos ahorita la gráfica, totalmente si te das un plazo de 1 año, pues decir, oye, pues a lo mejor yo lo compré en el pico y de repente ya bajó, no sirve esto, lo vendo y pierdes dinero. Pero lo que siempre le sugerimos en este canal es que la inversión es a largo plazo, un plazo de 3 años, de 3 a 5 años o más, te puede dar buenos resultados. Y no necesariamente quiere decir que te van a dar los mejores resultados. Como bien veíamos ahorita, hay años muy malos, puede que sean años consecutivos malos, pero ya es más probable que te vaya bien porque le está dando tiempo a la empresa a que demuestre los buenos números. Acuérdense que las empresas reportan cada 3 meses y realmente a veces eso no tiene mucho impacto en el precio, a veces reportan números buenos, pero la evaluación te refleja lo contrario. A veces la bolsa es muy contradictoria. Sale una empresa que le va excelente, le va mejor de lo que se esperaba y su precio baja. Y dices, oye, pero ¿cómo es posible? Es que hay muchos factores, o muchas veces los inversionistas escuchan algo donde a lo mejor veían nervioso al directivo, digo, nos vamos a trazar en este producto, y a pesar de que los datos del pasado eran actuales, porque ellos están reportando el último trimestre, están reportando el último año, pero te dicen lo que va a pasar a futuro, y ahí en los reportes siempre las empresas mencionan lo que se llama el guidance, bueno, no siempre, de hecho casi nunca, pero cuando tienes mucha suerte, en el reporte incluye una sección que se llama guidance, que es lo que ellos esperan a futuro. Te tratan de dar un pronóstico tal vez de las ventas, de las utilidades que esperan tener. Entonces muchas veces cuando el pronóstico es peor de lo que se esperaba, las acciones pueden bajar. Muchas veces no, es que realmente es muy difícil, no es tan fácil como nada más tratar de predecirlo. Entonces mira, aquí viene la misma gráfica que estamos viendo ahorita. En cuanto a las acciones, las 10 acciones más grandes, dice que en total tiene 102, viene por geografía, bien interesante. Oye, ¿en qué país estarías invirtiendo si compraras el QQQ? Fíjate cómo prácticamente es puro Estados Unidos, 96% de la cartera se ubica en Estados Unidos, ya lo demás China 1% y otros Argentina, Israel, que prácticamente no es nada, ni lo mismo por sectores que estábamos viendo ahorita. Y también te habla sobre los riesgos, cuáles son los riesgos de invertir en los ETFs, y son bien claros. Tú sabes que tú puedes perder dinero, son acciones que no son administradas de manera activa, están copiando a un índice y están sujetas a los riesgos de las acciones. ¿Cuáles son los riesgos de las acciones? Pues que bajen de precio, que haya volatilidad y puede tener incluso mantenimiento, etcétera, comisiones. Las comisiones que te va a cobrar el broker, tal vez te cobran, por ejemplo, en GBM por comprarlo, pues eso también es lana que tú tienes que pagar. Cuando te cobra GBM 0.25% de lo que inviertas, a menos que manejes montos muy grandes, puede que te bajen un poco la comisión. Justo, considera las dos. Ese es un error frecuente en no considerarlo o que a veces el inversionista no lo conoce. Está la comisión que te va a cobrar, en este caso, un Invesco, que hablamos de 0.20, más la de entrada y la de salida cuando compras y vendes de parte de la casa de bolsa, que aún así son bastante bajas, ¿no? O sea, 0.20 de administración. Una pregunta que me hacen mucho, Marc, aquí quiero aprovechar, es que luego hay confusiones en esas comisiones.
La del broker creo que no hay pierde. Cuando entras y cuando sales y se acabó. Compraste hoy, te cobran 0.25 por poner un ejemplo, y te saliste 10 años después, 5 años después, si las comisiones siguen vigentes, te cobrarán ese 0.25 y es el único momento en que te cobran. Ahí tal cual, la casa de bolsa, si tú no haces ese trading, esa operación, 10 años, ellos no van a cobrar. Quien sí te va a cobrar es la comisión del el gestor, el que te armó el portafolio, en este caso 0.20. Esa comisión está anualizada, pero te la van cobrando diaria. Luego hay quien me ha preguntado, Omar, me dice, oye, si yo entro y me salgo 2 semanas, ¿me van a cobrar el 0.20 completo o cómo funciona? Todos los días va cambiando el precio y por lo tanto el rendimiento, y ahí ya está descontado ese 0.20. Está en términos anualizados. Si tú nada más estuviste 3 días, tanto el rendimiento como la comisión va a ser proporcional, y entonces se va cobrando diario, pero está anualizado este 0.20 para que quede más claro. Entrada y salida de parte de la casa de bolsa, y la administración sí es todos los días, y lo que te enseñan ahí es la comisión en términos anuales. Excelente, pues mira, llegamos a la parte que yo creo que es la que más les interesa, campeones, que es lo que tiene el ETF, ¿no? Que está comprando aparte de estas 10 empresas que veamos ahorita. Entonces aquí viene, obviamente es una lista bastante extensa, porque imagínense, son 100 empresas y te va a decir cada una qué porcentaje representa, por lo menos por sectores. Entonces, de entrada te dice el sector automovilístico, 3%, ¿qué es lo que tiene? Nada más tiene a Tesla, 3.45% de Tesla, una posición interesante, bastante elevada por una sola acción, 3% de 100, está bastante bien. En bebidas tiene incluso acciones de Pepsi y de Monster Beverage. ¿Tú qué opinas de esto, Anlo? Pepsi, Monster, el sector tecnológico, pues muy totalmente distinto, es algo totalmente diferente. ¿Te gusta ese tipo de empresas como Pepsi, como Coca-Cola, Monster? Una empresa tan grande, ya tan consolidada, pues difícilmente se va, digo, no hay regla, porque alguien podría decir, no, pues fíjate, si hubieras comprado en marzo de tal mes y vendido en tal mes, sin duda. Pero una empresa muy grande difícilmente va a tener ese crecimiento así, ay, se duplicó, se triplicó, porque ya están líderes de su mercado, que va teniendo un comportamiento un poco más estable. O sea, puede tener crecimientos interesantes, pero ya es un líder de su sector, y entonces podría tener una estrategia hasta de minimizar riesgos dentro de la bolsa. Hay de riesgos a riesgos en la bolsa. No es lo mismo una empresa que está empezando en bolsa y que tiene un potencial grande, pero hay ciertas dudas, a una que dices, a ver, este ya es un monstruo, que entonces el rendimiento puede ser un poco más acotado, pero también los riesgos son más acotados. Oye, Coca-Cola se puede ir a la quiebra, pues qué difícil que suceda eso, ¿no? Entonces, también dentro de la misma bolsa hay de riesgos a riesgos y de potenciales a rendimiento. Entonces, te puede servir como ente diversificador, que digas, oye, tengo algunas empresas de manera individual que sí les veo mucho potencial, pero tengo nervio, pues puedes tener unas defensivas, y así hay muchísimas, ¿no? Como este caso concreto que comentabas, Coca-Cola, un Pepsi, pues son grandes monstruos. Fíjate qué interesante, también tiene 4.52% en el sector de biotecnología. Aquí en ese sector, si yo no me meto, yo no le entro a eso porque no le entiendo nada, Manolo. Yo siempre digo, no inviertas en algo que no conozco. Yo como no conozco nada de ese tema, trato de mantenerme alejado. Y recuerdo en tiempos de la pandemia, cuando apenas comenzaba lo de las vacunas, muchos decían, oye, pues vamos a invertir en el que haga la vacuna del COVID. Y por ahí se mencionaban algunos nombres que salen aquí, como Gilead, como Moderna, como Pfizer. Aquí Pfizer no sale, pero sale Moderna y sale Gilead, entre otros. Y salen aquí un montón de empresas que entre todas representan el 4% de la cartera, un porcentaje bastante elevado. Nada, fíjate qué locura, ¿se te parece el número de acciones que tiene el ETF? Por ejemplo, la de Tesla tiene 10 millones de acciones de Tesla. Qué locura, es que es un montón de dinero el que manejan. Y también te aparece la cantidad, ¿cuánto le metieron? 4.6 billones de dólares de Estados Unidos. Son cantidades monstruosas. Ya realmente lo bueno es que ellos no hacen gestión activa. Ellos no decidieron cómo distribuir esto. Si nada más solo copiaron a un índice, mucho más fácil. Tiene por ahí otros sectores, comercial, del 0.51% y supplies. Estas empresas yo no las conozco, Cintas, Coparo, si tú las conozcas. Esas dos en particular, no. Pero fíjate que ellos suelen hacer, que ahorita diste un comentario bien valioso y seguramente tú también lo aplicas. Cuando hay sectores que justo no soy especialista, pues justo los ETF son un buen auxilio, ¿no? Porque al final entiendes la estrategia, entiendes el potencial del sector, pero no te tienes que meter tanto a detalle para comprar las acciones individuales, ¿no? Totalmente. Así es la manera. Yo quiero invertir en el sector tecnológico, pero no quiero investigar tan a detalle. Pues a lo mejor un ETF con varias empresas, ya te diversificas, no batallas tanto. Tienen aquí equipo de comunicación y tienen básicamente a Cisco, otras dos que es un porcentaje muy pequeñito. Servicios eléctricos, tienen también estas empresas, yo las conozco, Exelon, Excel Energy,
un porcentaje minúsculo, 0.62%. Otros, equipo electrónico, instrumentos y componentes, 0.15%. CDW, o sea, realmente porcentajes muy pequeños. Y luego fíjate, entramos a sectores más populares como el entretenimiento, y aquí yo sí conozco a la mayoría de estas empresas. Activision Blizzard, pues ellos se dedican a desarrollar videojuegos. En videojuegos muy interesantes como World of Warcraft, Diablo, son los dueños de la franquicia de Call of Duty, por ahí tienen, me parece que Overwatch, Hearthstone, un montón de juegos. Blizzard es un monstruo. Yo recuerdo en mi infancia yo jugaba videojuegos de esta empresa cuando tenía 10 años. O sea, esta empresa es una empresa muy longeva, un gigante. Yo, de hecho, tengo acciones de Activision Blizzard, que me gusta mucho. También tienen Electronic Arts, son los que hacen los juegos de FIFA. Tienen Netflix, yo creo que todos conocemos Netflix. Y estas dos sí no las conozco, NetEase y Take-Two Interactive Software. Representan todas esas el 3.22%. Yo aprovecho el comentario. Ya me di mi gasto culposo, Mar. Hablando ¿Qué de te compraste? Ya me compré mi PlayStation 5. ¿Y qué tal? ¿Ya lo estrenaste? Ya lo estrené. Sí, está bueno. Vale la pena. Y perdón por salirme del tema, pero también se vale, ¿no? También yo siempre digo, hay gastos culposos, pero al final, pues también, mientras tengas tu ahorro, tengas tu inversión y esté presupuestado, pues no hay tema, ¿no? Pero regresando ahí al tema, en los ETFs y que son 100, justo vemos algunos sectores 1.03%, ¿no? Food products, productos de alimentos. Sector tecnología, el sector salud, 0.19%. Yo sí, campeón, te sugiero que le eches un ojo, justo, pero también, ¿qué te va a pasar seguramente? Algunas empresas las vas a conocer, algunas otras no. Empápate, no un detalle de que, oye, esta tiene el 0.001%. A ver, voy a hacer un análisis completo de la empresa. La gran ventaja de los ETFs es justo que te permiten tener acceso a todo esto, que no necesariamente vas a dominar las 102 empresas que están ahí dentro, las 102 acciones más bien, pero te va a dar acceso. Y entonces, sí focalízate en aquellos que tengan un porcentaje robusto. Ahorita hablamos de entretenimiento, bueno, 3.22. Buscar cuáles son donde va a estar más concentrado el dinero. Vemos allá abajito uno que tiene 11.32. Le puedes bajar un poquito, por ejemplo. Ya nos vemos a temas de servicios y justo están las redes sociales. Ahí vemos Facebook, vemos Baidu, vemos Alphabet de Google. Eso tiene un peso importante. 11.32 le va a impactar a tu portafolio. Me interesa saber cómo le está yendo a este sector, qué potencial tiene. Y así ir haciendo este diagnóstico. Abajo otro tiene el 13.12, que es justamente el de Internet. Amazon, eBay, Mercado Libre, Pinduoduo. Fíjate qué interesante. Hay varias emisoras ahí bastante interesantes. La mayoría seguramente las conoces. Y el peso es muy representativo, 13.12. Te da diversificación, pero sí échale un ojo a detalle a estas que tienen un peso más preponderante. Investiga un poco el potencial que tiene y a qué plazo, justo para que no te pase lo de la señora, ¿no? De 2 meses. Ahorita me encantó esta historia que nos contabas. 2 meses y hay cierto nerviosismo, pues a lo mejor no es el instrumento adecuado para ti. Y estaba bien enojada la señora, Manolo, la señora me estaba reclamando, literal, oye, yo te hice caso y no funcionó. Pero ya después de que le expliqué eso, me dijo, ok, no pasa nada, me voy a esperar. Si se esperó, pues yo creo que le fue bien, porque ahorita está en máximos históricos, otra vez ojalá no haya vendido. Pero sí, campeón, o sea, si ves algo que representa el 1%, el 0.5%, pues realmente no va a hacer mucha diferencia cómo le vaya. Imagínate que esa acción representa el 0.5% y se duplica. ¿Sabes que la acción del siglo se duplica? Bueno, pues tu ETF a lo mejor va a crecer 0.5% más. O sea, realmente es muy poca la diferencia. Pero ¿qué tal si se duplica la parte que representa el 13%, la acción de Apple que representaba el 10%? Ahí el impacto va a ser mucho más grande. Entonces, ¿qué otros sectores tienen? Servicios de IT, servicios de inteligencia de tecnología, información a tecnología, 3.89%. Aquí algunas empresas relevantes, PayPal, Paychex y Automatic Data Processing, esa no la conozco, entre algunas otras. A mí las que conozco aquí me gustan, PayPal y Paychex también es bastante popular. Life Sciences Tools and Services, por ejemplo, un porcentaje minúsculo, no vale la pena mencionarlo. Maquinaria Packard viene ahí con 0.16%, pues bueno. Media, aquí viene 3.7%, un poco más fuerte. Viene Fox, viene Sirius, Comcast, comunicaciones en general. Empresas bastante sólidas, algunas que a lo mejor no tanto, pero acuérdate, como es un porcentaje pequeño, se va diversificando bastante bien. Sectores muy, muy minúsculos, realmente muy, muy minúsculos. Y luego fíjate aquí, qué locura. Semiconductores, equipo de semiconductores, 12.48%, un área muy, muy cargada. ¿Qué ves aquí? Pues ves puro monstruo. Ves AMD, entrada una acción con un potencial enorme. Veo algunas otras conocidas como Intel, también un gigante de los procesadores.
Vemos a Nvidia, Micron Technology, NXPL, Skyward Solutions, yo hace muchas acciones de ellos, Texas Instruments, entre varios otros, es realmente un montón de empresas. Entonces va a ser imposible que te pongas a analizar a todas, porque ya haciendo la lista ya tendrías ahí como unas 50 empresas, pero échales un ojo por lo menos, ¿sabes qué? ¿Cuáles conozco de aquí? ¿Qué tanto potencial tienen? Para que vayas dándote una idea de en qué vas a estar invirtiendo, porque a fin de cuentas, campeón, tu dinero va a entrar aquí, las conozcas o no, ahí va a ir tu dinero, y dependiendo de cómo le vaya a esas empresas, va a depender el destino de tu dinero, si va a crecer, si no. Software 16%, también es de los más cargados que tienen ahí, Adobe, Ansys, Autodesk, DocuSign, fíjate, tiene hasta DocuSign, esa empresa me gusta mucho, Intuit, son los que hicieron QuickBooks, Microsoft y otras empresas, hasta la de Zoom que estamos usando para grabar este video, ya aparece aquí también la de Zoom, eso que no es rentable, pero sí cotiza en la bolsa Nasdaq. Justo, y de ahí pueden salirte hasta otras ideas, ¿no? De simplemente leer este prospecto y pues ya tienes un resumen ejecutivo bastante interesante de esas son tal cual las que cumplen esta regla, las empresas más grandes que están cotizando en Nasdaq, pues quieres tú irte a empresas grandes, líderes de cada uno de los sectores en su gran mayoría, pues aquí tienes muchísimo para darte muy buenas ideas sectoriales, ¿no? Ahorita que comentabas el de semiconductores, a pesar de que ha tenido bastante volatilidad por el tema de la escasez y varios factores, en los últimos años, 3, 4, 5 años, dependiendo de cuándo hagas el diagnóstico, ha tenido crecimientos también muy acelerados. Entonces hay varias ideas y oportunidades que pueden salir del mismo prospecto. Muy sólido conocer toda esta información. Ya por último, este segmento de 13%, prácticamente es Apple, esto que se llama Western Digital. La verdad me veríamos que estaba en Apple, de hecho era la posición más grande. Entonces obligado, oye, tendría que ganar por lo menos las 3 posiciones más grandes y trata de analizarlas así más a detalle porque representa un porcentaje enorme. Hablábamos ahorita de casi el 30% de todo el ETF en Apple, en Amazon, y una tercera que no me acuerdo cuál era, pero aquí la podemos buscar. Una locura, realmente la tercera venía siendo Microsoft, Apple, Microsoft y Amazon. Entonces yo te diría, analiza esas 3 y ve qué opinas. Y vamos a poder hacerlo así de manera general. ¿Qué opino de Apple? Lo de Apple, el sector, a mí me encanta el sector. Yo creo que los iPhones no van a morir, que es su principal producto. Me encantan en general los productos de Apple. Yo tengo los AirPods, tengo la Mac, tengo el iPad, todo es excelente calidad. El costo es bastante elevado, pero veo que si hay un nicho totalmente, sobre todo en Estados Unidos, donde las personas lo pagan sin problema, lo pagan, se lo compran, más caro de otros competidores, pero un producto muy bueno, con su sistema operativo muy específico, con su tienda. A mí Apple me gusta mucho y la evaluación, bueno, ha subido muchísimo y ya se ha quedado medio estática, pero me encanta, es una empresa estable y yo me sentiría cómodo de tener mi dinero ahí a un plazo largo. Microsoft lo mismo, son un monstruo, o sea, realmente migraron al modelo de suscripción, porque antes te vendían el Office y el Windows y pagabas una sola vez y listo, pero ahora ya son más inteligentes y se migraron a un modelo de suscripción para tener un ingreso recurrente, porque ¿cuál es el problema? Si ya todas las personas compraron el Office, pues ya no van a seguir pagando, lo van a tener de por vida, pero si tú sacas una suscripción anual con un cierto precio, te haces un ingreso recurrente. Y la historia de Microsoft es muy interesante, como cuando llegó el CEO le dio un cambio radical a la empresa y de ahí para adelante se fue para arriba, se fue para arriba. Una chulada de Microsoft, me gusta mucho. Amazon, ni se diga, yo sí tengo acciones de Amazon personalmente, un monstruo. Esta empresa crece todavía a niveles exóticos de 30-40% anual, a pesar de ya el monstruo que es del tamaño que tiene, sigue creciendo a ritmos enormes. Un vendedor, el marketplace en línea enorme, el más grande del mundo. O sea, realmente vender en Amazon también es un muy buen negocio y comprar sus acciones yo creo que también es una muy buena inversión. Entonces, bueno, estos 3 ahí me gustan los sectores, les veo potencial. Facebook también en la 4ª posición, un 4%. Yo definitivamente no veo a estas 3 en 5 años desapareciendo, no los veo siendo el segundo en su mercado, y eso es bien importante. Y esto es un análisis muy básico, pero fíjate, ya estamos viendo en el sector, cómo es el sector, cómo es la empresa, y si tú le das potencial, ya tienes una buena señal para tal vez de ahí partir tu análisis. Por ejemplo, aquí la página de etfdb.com tiene una sección para hacer comparaciones que ahorita les enseño. Aquí justamente en herramientas te vas arriba a Tools y aquí Comparison Tool. Tú puedes poner el nombre de diferentes ETFs y puse los 2 clásicos, el que estamos analizando ahorita, QQQ, y también IVV, que es uno de los que replica el S&P 500, y podemos también tener una comparación para varios fines. Puede ser que tú ya tengas uno y que quieras ver si agregas el otro a tu portafolio. Puede ser un tema también que solo alcanza para uno y pues estás decidiendo cuál. Y entonces aquí te va a permitir ver desde características generales. Oye, ¿cuál es más barato? En este caso, el expense ratio 0.03, el gasto del IVV, del Standard & Poor's 500 y 0.20 el de QQQ. Oye, quiero uno que ya tenga historia. Pues aquí están los dos, uno desde el 99, como ya lo había descubierto Mar, y el otro desde el 2000.
que tenga una cierta robustez en cuanto a activos bajo administración, asset under management. Pues los dos son bastante grandes. Oye, a ver, vamos a comparar más cosas. Por ejemplo, las tenencias. Ahorita ya Omar hacía un repaso y por eso me acordé de esta herramienta de comparación. Oye, pues QQQ tiene Apple, tiene casi 10% de Apple. Oye, ¿y el S&P con el UVB también lo tiene? Pues los dos lo tienen en primer lugar. Bueno, vamos a la que sigue. Ah, caray, Microsoft 9.80 QQQ, 5.53 Microsoft en el UVV. Amazon en tercer lugar, Alphabet, Facebook. Los nombres son comunes si te das cuenta, dado que los dos invierten, uno en las empresas más grandes de Estados Unidos y el otro en las empresas más grandes de una bolsa específica de Estados Unidos, pues vas a tener un cierto empalme. Rendimientos. Vamos a ver los rendimientos. Pues depende del periodo que estemos analizando. Uno va a tener mejor rendimiento que otro. Por ejemplo, en el acumulado del año, el Standard & Poor's 500 lleva un mejor rendimiento a la fecha que estamos grabando este episodio, 13.84 versus el QQQ. Pero en el último año, en un año completo, no en el acumulado del año, sino en un año completo, 41% el QQQ y 38% el UVB. Y así puedes hacer diagnósticos por diferentes periodos, analizar volatilidad. Fíjense cuál tiene mayor volatilidad en este momento. Podemos analizar muchísima información, análisis de medio ambiente, análisis técnicos, información en tiempo real. Entonces, hacer comparaciones también va a ser un ejercicio bastante rico para poder tomar decisiones. Bien importante. Mira, ¿cuál sería el veredicto de lo que estamos viendo? Ya vimos el portafolio, sabemos de qué se compone la cartera, en qué sectores invierte, conocemos las comisiones, sabemos a qué precio está. Yo te preguntaría, Manolo, ¿este ETF te gusta para invertir? ¿Tú personalmente lo comprarías? Y si quieres, comento yo, respondo esta pregunta. A mí me gusta mucho, yo siempre lo comparo con uno que se llama VGT. De hecho, incluso ahorita lo podemos incluso poner en esa tabla, añadir el VGT contra QQQ y ver qué diferencias hay. Y de entrada uno está mucho más diversificado que el otro. El VGT son como 300 empresas, pero fíjate, el QQQ, los resultados son impresionantes. Se le ha ido súper bien, rendimientos muy buenos, muchas empresas muy sólidas. Yo le veo mucho potencial al sector tecnológico y a mí sí me gusta. Las comisiones, por otro lado, por ejemplo, las del VGT son más económicas. De hecho, justamente lo podemos ver, mira, cómo el VGT te cobra la mitad de comisión. Pero ya cuando hablas de 0.20, 0.10, la realidad es que la diferencia es muy poca. Y sí puede hacer impacto grande en muchos años, pero ya yo te diría, con el rendimiento de uno se puede compensar muy fácil ese 0.10%. Entonces, nos vamos a ver los rendimientos. Oye, ¿y cuál será mejor? ¿Cuál es mejor? Pues ve el VGT, como tiene 106% en los últimos 3 años, contra el QQQ 102, que yo con cualquiera de los dos estaría sumamente contento, pero le he ido un poco mejor. El dividendo, pues es un poquito similar. Realmente, la volatilidad de la acción estándar, el VGT es un poco más volátil. Entonces, viene información muy, muy interesante. ¿Cuál sería, yo creo, la principal diferencia entre el VGT y el QQQ? Pues de entrada, el número de acciones. Uno tiene 300, el otro tiene 100. Uno está mucho más diversificado. Pero tal vez tú no quieres tanta diversificación. Tal vez, fíjate, y qué curioso, Manolo, porque uno tiene 300 empresas, otro tiene 100, pero ve qué porcentaje tienen en las primeras posiciones. El que tiene 300, el VGT, 20% está en Apple, 20%, y eso ya es algo muy cargado en un ETF. Y luego le sigue Microsoft con un 16%, y ya después Nvidia con un 3%, y de ahí para abajo. Entonces está muy, muy concentrado en dos, en Apple y en Microsoft, con el 36% de la cartera. Y entonces aquí tienes que preguntar, bueno, yo quisiera estar tan cargado en esas dos o preferiría diversificarme un poco más, tal vez agregar poquito en Amazon, en Google. Entonces ya ahí dices, bueno, pues agarro el QQQ porque me gusta más diversificación, o agarro el VGT porque yo sí creo en esas empresas y me quiero ir de lleno, pero tal vez no tengo tanto dinero para comprar todas las empresas en las posiciones más grandes. Ahí si te fijas viene Visa y Mastercard, que casi creo que esas no las incluye el QQQ. Entonces ahí está una diferencia importante. Pues tal vez si te gustaba Visa, querías invertir en ella y solo sale en uno, en el otro no, bueno, pues ahí puedes decidir por cuál te vas. Yo creo que no hay pierde. Mira, yo siempre les recomiendo, si quieren agarrar un ETF de tecnología, esos dos son buenas opciones, a un plazo largo. No van a decir como la señora que en 2 meses tuvieron pérdidas, eso se fue, pero pueden decir si gustan, pero pueden ser son inversiones a largo plazo. Y bueno, uno muy concentrado. Mira, fíjate, ahí viene muy, muy claro el por sectores. Sector tecnológico, 46% en el VGT, y sector electrónico, 43%. O sea, prácticamente el 90% está concentrado en tecnología y electrónicos. Y el otro, pues ya incluye poquitas otros sectores que estamos viendo, también muy concentrado en tecnología. Mira, entonces, sí, Manolo, yo sí recomendaría invertir en esos ETFs. Yo sí creo que si tú los compras y los preservas 3, 5 años, puedes tener resultados muy interesantes. Vimos los rendimientos históricos que son muy, muy buenos, pero también te diría, ten cuidado y no vayas a dejarte llevar nada más por esto,
y que solo compres este ETF. Y que sabes que el ETF QQQ o el BGT va a ser el 100% de mi cartera. Yo te diría, siempre considero que el S&P 500 es un buen punto de partida para establecer la base de tu portafolio, pero para eso vamos a tener las asesorías con Manolo para ver qué nos dice. Yo lo que te diría es concéntrate un poco más en el S&P 500 que en el tecnológico, tal vez mínimo el 50%, 60%, por ejemplo, en VO, y ya tal vez 30, 40%, 20%, 10% en algo tecnológico, dependiendo de tu perfil. Si te la quieres jugar, pues bueno, ya sabes que te va a ir mejor a lo mejor aquí, con mayor riesgo. Entonces depende mucho de tu perfil, de lo que tú quieres decidir, pero mi consejo sería ese, trata de tener más en S&P 500, que es lo que tienes en Nasdaq 100. ¿Qué opinas tú, Manolo? Mira, para no redundar, la verdad es que tus conclusiones son muy atinadas. Los dos tienen un valor bastante bajo, 0.20, 0.10. La volatilidad es similar, los rendimientos han sido similar. ¿Quieres uno más tecnológico más puro? BGT. ¿Quieres uno que va a ser parecido, va a tener tecnológico, va a tener otros sectores? QQQ. Históricamente, ahorita que nos tocó analizar el QQQ, sí lo tengo dentro de mi portafolio. Me gusta, lo combino obviamente con muchos más otros ETFs, pero sí, la verdad es que a mí en lo personal me gusta, ha tenido muy buen desempeño, con perspectiva justo de mediano largo plazo. Ahorita están máximos históricos, ahorita que estamos grabando este video, pueden suceder muchas cosas, ¿no? A lo mejor aquí dice, no, yo no voy a participar en este, no me gusta nada porque ya está en máximos y puede tener volatilidad y riesgos de caída, pues puede ser, sin duda, pero pues depende mucho de tu perspectiva. Las empresas que están ahí adentro, que ahorita ya las mencionamos, sectores de que les veo potencial a mediano o largo plazo, en 5 o 10 años, creo que Apple va a seguir creciendo, que Amazon, que Microsoft, que estos nombres que están apareciendo en pantalla, Nvidia, Mastercard, PayPal, Adobe, Netflix, oye, que tienen potencial de crecimiento todavía, sin duda, y creo que eso se va a ver reflejado, pero pues depende mucho de tu tesis de inversión, del plazo al que estés invirtiendo. Conclusión y veredicto, sí me gustan, sí las tengo dentro de mi portafolio y pues es una alternativa más para que los campeones analicen si quieren tener exposición a este sector, a este tipo de empresas con costos relativamente bajos, 0.20 y 0.10, más la de entrada y salida del broker. Oye, Manolo, y me gustaría por último preguntarte algo que he estado viendo últimamente en mi grupo de Facebook, y probablemente tú también lo has visto en el tuyo. ¿Qué opinas respecto a una posible burbuja tecnológica? Mira, el índice Nasdaq llegó a sus máximos históricos. Vemos estos ETFs y también están en sus máximos históricos. Vemos a lo mejor algunos múltiplos. Vemos, por ejemplo, el price to earnings. Y vemos que está arribita del promedio histórico. Está bastante por encima. Entonces, ¿será que las empresas tecnológicas están sobrevaloradas? ¿Será que esto es una burbuja y se va a tronar? ¿O es la naturaleza de la situación? ¿Qué opinas tú? Mira, comparando la burbuja del año 2000... que fue fuerte, 2000, 2001, 2002, justo la burbuja .com. Comparándolo con la situación de ahorita, creo que son muy diferentes. La del 2000 eran empresas tecnológicas, pero que no tenían el poder, las ventas, las utilidades, la fuerza de las que se está teniendo ahorita. Yo sí creo y sí estoy viendo en el mundo una transformación en hábitos, me incluyo, o sea, yo al final... Esto es un claro ejemplo, ¿no? Zoom, mi consumo en Amazon, mi consumo ha cambiado mi patrón de hace 10 años, ¿no? Hace 5 años. Oye, necesito comprar algo. Antes sí podía pasar por mi mente, oye, pues voy a ir a Liverpool, a Palacio, voy a buscar. Y ahorita es, oye, lo primero que hago, Mercado Libre, Amazon, comparo, tiendas en línea, ¿no? Entonces yo creo que sí viene acompañado de un cambio en hábitos y patrones de consumo, que pues, analizando estas empresas lo vemos en sus fundamentales. Sí creo también que tiene un poco de euforia, un poco de pues, mucha entrada a bolsa, apetito, y trae un efecto dual. Yo sí creo que puede existir volatilidad. Es sano inclusive esa volatilidad, o sea, al final pues una gráfica nunca va a ser totalmente lineal. Oye, puede haber caídas, puede haber oportunidades, pero yo sí lo veo entonces como un híbrido. No lo dictaría como una burbuja estricta, pero dado este precio que ha capturado tanto por los cambios de patrón como por la euforia y el crecimiento que ha tenido, sí puede haber factores, un factor externo, un factor político, un factor social, un factor económico, que pueda hacer que haya una caída, ¿no? Porque pues, al final ya sabemos que es sensible y aparte con un crecimiento muy importante, pues mucha gente puede tomar ganancias, puede salir, puede haber otra vez pánico y pueden haber muchos factores. Entonces yo creo que puede haber volatilidad sin duda, pero no lo categorizaría como una burbuja comparada con el del 2000, porque sí los patrones de consumo, las ventas y utilidades son diferentes. Totalmente de acuerdo. Yo tampoco creo que sea una burbuja. La evaluación es algo exigente y mira, muchas veces yo prefiero pagar una evaluación exigente en una excelente empresa
que agarrar una evaluación bien barata, una empresa muy, muy económica, pero que sea una empresa mala, no una empresa que no sea la primera en su sector o que no le vea tanto futuro. Yo prefiero pagar algo caro y bueno, pues a lo mejor minimizar un poco el rendimiento, pero por irme por lo mejor una buena empresa que sé que no me va a defraudar en un par de años, o eso espero por lo menos, que me da más tranquilidad al dormir. Y yo creo que esos ETFs se enfocan justamente en las más grandes de su bolsa, del Nasdaq, entonces justamente esto es lo que estoy buscando. A mí me gusta mucho y pues yo prefiero estar dentro ahora sí que estar fuera. Más vale, como dicen por ahí, timing the market beats timing the market. Lo que te quiere decir es mejor que estés adentro en la bolsa invirtiendo a que nada más estés esperando, tratando de predecir cuándo va a venir la siguiente caída. Y a lo mejor le vas a atinar, a lo mejor no. Pero de aquí a que salga, mira, si es la caída en un año, en 2 años, pues todo lo que puede haber subido y tú ya capaz y con el bajón que tiene terminas quedando tablas o terminas con algo de ganancia. Entonces yo prefiero simplemente siempre estar dentro. Aquí totalmente estoy dentro. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. En este episodio lo escucharemos en un par de años y esperemos si nos ha ido bien y los que dijeron esperarse, pues también ojalá les haya ido bien. Porque ahora sí que no se puede saber, hermano, es un volado, realmente es muy difícil predecir lo que va a pasar en el corto plazo. Yo creo que burbuja no es, a lo mejor valoración alta sí. ¿Qué tal, no? En 10 años desaparece Apple, Microsoft, Nvidia, ¿no? Y ya está, es otro. Ahí vamos a andar pidiendo donaciones porque pues nos quedamos sin portafolio. Ya nos tocará, si es el caso, que son probabilidades muy bajas. Perfecto, pues algo más, Omar. Nada, pues agradecerle a todos los campeones. También me gustaría que nos sugirieran qué otro ETF quisieran que analizáramos. ¿Les gustó este ejemplo con el ETF QQQ? ¿Tienen alguna sugerencia que quisieras que viéramos? Vayan y déjenlas a YouTube en los comentarios de este video y con gusto la vamos a revisar. Recordarles que estamos en las redes sociales como Campeones Financieros para que sigan al podcast en YouTube como video podcast. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y Google Podcast, entre otras plataformas. En todas las plataformas prácticamente nos vas a encontrar para que nos escuches. Acuérdate, hay como 50 episodios, más los 200 videos del canal de Manolo, más los 200 videos de mi canal. Tenemos un montón de contenido. También síganos a nosotros en nuestras redes sociales. Manolo aparece como el Lago de los Business. En Instagram, Facebook, Twitter y obviamente en YouTube. También estamos en TikTok. ¿Estás en Twitter, Manolo? En Twitter no, yo Twitter no tengo. Poco activo, pero está en mi lista de pendientes de ponerme las pilas. Bueno, pues vayan y levanten la cuenta de Manolo. Yo no tengo Twitter, pero a lo mejor al rato me aviento una, aquí se los comparto. Y estoy en todos los demás lados como Marketing Financiera. Entonces, agradecerles mucho, campeones. Nos vemos en el siguiente episodio. Y si tú quieres agregar algo, no lo adelante. Un día vamos a hacer un concurso o algo, a ver si hay alguien que se haya reventado todos los videos de campeones de Omar y de Lago, y el que lo logre le daremos un gran premio porque sí está monumental la cantidad. Algo grande se va a tener que ganar, conocerlo en persona o algo así, porque yo estaría muy agradecido de que alguien me haya escuchado 200 videos, los 50 videos aquí. Realmente yo creo que pocas personas se avientan todos. Y si tú eres uno de ellos, campeones, pues muchísimas gracias de todo corazón. Venga, gracias, campeones. Nos vemos en el próximo episodio.